Estadística descriptiva bidimensional, tablas y frecuencias. En el mundo de la estadística es muy frecuente querer analizar la relación entre distintas características que actúan sobre un mismo individuo. Entramos en el mundo de la multidimensionalidad. ¿Quién no ha hecho un ejemplo de estudio del peso y altura de distintos individuos? ¿O ha estudiado el número de accidentes de tráfico según el flujo en la carretera? ¿O ha analizado alguna vez la relación entre las notas de distintas asignaturas en los distintos individuos? O, por ejemplo, la relación entre la edad y el coeficiente intelectual de las personas. Nos detenemos en esta última relación. Son muchos los test de inteligencia que circulan por Internet para comprobar el coeficiente intelectual. ¿Quién no ha hecho uno nunca? Dicen que Albert Einstein tenía un coeficiente de 160. Pero con la edad parece que el coeficiente intelectual va cambiando. Veámoslo. El coeficiente intelectual varía con los años. Esa es la conclusión a la que han llegado un grupo de investigadores ingleses tras un estudio realizado con adolescentes de 12 a 16 años a los que les realizaron un escáner cerebral y un test de inteligencia. 4 años después, repitieron las pruebas y vieron diferencias importantes en la estructura del cerebro y en los coeficientes de inteligencia. Unos mejoraron y otros empeoraron, pero en general los cerebros de todos cambiaron. Hasta ahora, el resultado que sacábamos en los test de inteligencia nos definían de por vida. Ahora sabemos que somos mucho más que un número. Nosotros vamos a realizar un pequeño estudio al respecto. Tenemos un conjunto de datos de 30 personas con edades comprendidas entre 12 y 16 años a las que les hemos hecho un test de inteligencia obteniendo su coeficiente intelectual. Cuando se desea comenzar un análisis bidimensional, podemos tabular los datos o trabajar con ellos de manera directa. El fin de este primer tutorial es la tabulación de datos, por eso los vamos a tratar de la siguiente forma. La variable edad la dejaremos con las modalidades desde 12 a 16 años y los datos de la variable coeficiente intelectual los agrupamos en 3 clases, de 0 a 90, de 90 a 125 y más de 125. Desde los datos originales podemos hacer una tabla de contingencia que contiene la frecuencia absoluta de personas. Así, N22 muestra que hay 6 personas de 13 años con un coeficiente intelectual comprendido entre 90 y 125. El número total de individuos se obtiene sumando todas las frecuencias absolutas, en total 30 personas. Y desde aquí podemos calcular la proporción de individuos que hay presentando las distintas modalidades. F22, 0.2 es la proporción de personas que tienen 13 años y presentan un coeficiente intelectual comprendido entre 90 y 125. Desde esta tabla podemos construir lo que se denominan las distribuciones marginales. Estas distribuciones son las que resultan de estudiar las variables de forma independiente. Sumando las columnas en cada fila se obtiene la distribución marginal de la variable edad. Así, n2 igual a 9 son las personas que hay en total con 13 años y f2 es la proporción de personas que hay en el estudio con 13 años. Análogamente se puede realizar sumando las filas en cada columna y así obtener la distribución marginal del coeficiente intelectual. n.2 igual a 15 son las personas que tienen un coeficiente intelectual entre 90 y 125 y f.2 es la proporción de personas 0,5 el 50% con un coeficiente intelectual comprendido entre 90 y 125. Estas distribuciones pueden ser tratadas de forma unidimensional, tanto para la variable x edad como para la variable y coeficiente intelectual, pudiendo obtener medidas asociadas de centralización, dispersión, de forma directa, haciendo también un análisis de los estadísticos de forma, de asimetría, según las distintas variables. Por ejemplo, la edad media de las personas en estudio de 13,67 años
con una varianza de 2,09.